Hola a todos. Vamos a ver un tema muy importante que he visto que en redes sociales hay mucha confusión y se trata de si lenguajes como Go y ROAS incluso pueden llegar a ser orientados a objetos, o mejor dicho, si lo son. Para esto voy a hacer un ejemplo primero en Dart, en donde tenemos una sintaxis muy parecida a la de Java, a la de C++ o C Sharp, que son lenguajes altamente orientados a objetos, por lo que conoce la mayoría. Y luego vamos a ver cómo se hace en Go y cómo se hace en ROS. La idea de este video es principalmente demostrar de que pese a que un lenguaje no necesariamente tiene un tipo de sintaxis, no significa que no respete un paradigma. Así que vamos a empezar por unos ejemplos más clásicos, que es el de calcular el área de ciertas figuras geométricas. Para esto, una figura geométrica convencional basada en polígonos, por así decirlo, podría estar basado en, en algo llamado shape, forma. Y bueno, nosotros, cada uno de esos polígonos podría tener un par de métodos que sea calcular el área y para calcular el perímetro. En Dart existen los getters, así que voy a hacerlo con getter en este caso. Y voy a crearle un get que se llame area y otro que se llame perimeter. Son dos getters, pero falta su implementación. Vamos a hacer un par de implementaciones para el rectángulo y para el círculo. A ver, vamos a ver cómo sería para el rectángulo. En un lenguaje que usa sintaxis de clases, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, definimos nuestra clase rect de rectángulo. En este caso, vamos a implementar la clase shape. Y acá me dice que una observación me dice que falta que un constructor y también los getters. Vamos a darle los getters que se sobrescriban. Todavía no están implementados. Pero primero me voy a centrar en el constructor. Voy a definirlo de manera que sea constante y que tenga dos parámetros. ¿Cuáles van a ser esos dos parámetros? Necesitamos que tenga un double que sea el ancho, el width, y otro double que sea el alto. De esta manera en el constructor puedo invocarlos. En este caso los voy a pasar como parámetros ordenados por ordenados, no, que no sean por name parameters. En este caso, Dart es un lenguaje muy orientado a objetos y acepta sintaxis de nulo. Cada uno de estos objetos puede ser nulo. Entonces hay que asegurarnos de que para que esté bien construido, ninguno de estos sea nulo. Listo, ya lo tengo. Ahora sí, ya tengo todos los datos de un rectángulo. Me falta implementar cómo calcular el área, que es básicamente el ancho por el alto, el width por height, y el perímetro, que sería dos veces el ancho más el alto. Nada del otro mundo. De la misma manera, voy a implementar para el para el círculo. Voy a implementar shape. Me pide que sobrescriba los métodos de la clase abstracta shape. ¿Y qué es lo que necesito para definir un círculo? Simplemente necesito un radius. Y asegurarme de que este radius sea diferente de nulo. Para esto tengo que declarar la existencia de este parámetro radius. Ahora sí. El área, ¿cómo se calcula? Es pi por el radio al cuadrado. Necesito importar pi. Entonces aquí voy a importar mat. Import dartmat. Y solo voy a mostrar pi porque es el único parámetro que me importa. Regreso acá. Y le digo que sea pi por el radio al cuadrado. En este caso lo más práctico es decir radio por radio. Y de la misma manera, ¿cómo calculo el perímetro? Es dos veces pi por el radio. Podríamos inventar más polígonos, pero no meditamos porque con esto ya podemos comprender los conceptos que queremos entender. Primero, lenguajes orientados a clases suelen aceptar nulos. Entonces, para que estén bien construidos hay que asegurarnos que los parámetros que no deban ser nulos no lo sean. Eso lo podemos hacer con ciertos asserts. Aunque a veces no son suficientes. Pero por lo general sí.
Notar que estamos creando una clase abstracta. En Dart no existe el concepto de interfase. Esto se logra con los abstract class o a veces con los mixing. En este caso lo estoy haciendo de manera simplificada con un abstract class. Y su implementación de cómo calcular esos parámetros, bueno, esos valores del área y el perímetro están aquí. Cada una de esas implementaciones, que sea el rectángulo o sea el círculo, tienen parámetros internos muy diferentes. Notar que el rectángulo está conformado por el alto y el ancho, o ancho y alto, mientras que el círculo solo depende del radio. No tienen nada que ver entre sí a nivel de datos, cómo están estructurando los datos internamente, pero ambos comparten las mismas, unas ciertas propiedades, métodos, o en este caso getters, que sería el área y el perímetro, porque son formas geométricas, shapes. Entonces, vamos a correr esto y solo para poder hacer esto un poco más fácil de ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un toString y aquí le vamos a decir que nos muestre un texto que tenga la siguiente forma. Rec. Y acá mostramos el ancho. El ancho sería $width, coma, $height. Con eso sería todo para el rectángulo, para que lo podamos imprimir de una manera simple. Y el circle simplemente sería el radio, $radius. Y básicamente aquí vamos a hacer el uso de estos objetos, o clases, mejor dicho, porque todavía no he creado objetos. Voy a crear bueno, en este caso he declarado que los constructores son tipo cons. Van a ser inmutables una vez que se creen. Entonces puedo también crearlos aquí cons. Y voy a crear un rectángulo que sea de tipo rec. Y que tenga los parámetros base por altura. La base que sea 4 y que la altura sea 5. No, recuerden que son double, pero puedo insertarle como si fuera entero. Por detrás lo está convirtiendo a double al momento de compilación. Y de la misma manera puedo crear un circle que venga de la clase circle y que me dé, bueno, en este caso le voy a calcular un radio de 3. Así que ahora lo que faltaría sería imprimirlo. Vamos a hacer lo siguiente: print rec y print circle. Vamos a ver qué nos imprime. Dart shape.dart, y acá nos mostró el rectángulo que tiene base 4 y altura 5, y el círculo que tiene un radio de 3. Ahora vamos a ver cómo funcionan sus áreas. Para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí un print que en formato de texto con un par de espacios para que se vea tabulado me muestre el área rectángulo.área. Lo mismo para el círculo, círculo.área. Y algo parecido para el perímetro, perimeter. Y acá voy a poner punto perimeter. Lo mismo para el círculo. Voy a volver a correr el ejemplo. Y vemos que ya me calculó. El área es 4 por 5, 20. Y el perímetro sería 2 veces 4 más 5, o sea, 2 por 9, 18. Y bueno, si uno usa la calculadora puede corroborar que estos valores son correctos. En general, lo que hemos tenido es que cada uno de estos objetos tiene una implementación diferente de por sí. Pero, ¿de qué me sirve definirlo? Al final pude haberlo hecho sin haber definido el shape. Solo bastaba que le implemente las clases. No estoy usando shape fuera de esto. Pues podría hacer lo siguiente. Yo puedo crear digamos, viene un parámetro JSON. Y dependiendo de lo que venga, pues se interpreta de una manera diferente. Aquí voy a crearle un static function que me va a devolver un shape. Y me va a decir, voy a decirle que se llame fromMap. Y acá voy a crear un map string dynamic.
La idea es que primero nos diga qué tipo de runtime tiene y una vez que sepamos el runtime, llamemos a los parámetros que nos interesa. Por ejemplo, em, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Eh, if map runtime type igual a circle, entonces vamos a retornar un parámetro que sea tipo circle y que internamente nos devuelva el map y que le ponemos radius. Caso contrario, solo nos quedaría rectángulo, no estamos contemplando otra forma, aunque por si acaso voy a poner aquí else if map runtime type igual a rec de rectángulo. Voy a retornar un rectángulo que tenga como parámetros el map width y el map height, punto y coma. Caso contrario, que retorne nulo porque no tendríamos ninguna forma conocida. Notar de que circle y rectángulo ambos son tipo shapes, son un subtipo de shape, entonces ambos pueden ser retornados a una función que sea shape. Si aquí pongo circle, me genera un error acá. Si pongo rec, me genera un error para él, porque ninguno de ellos son el otro tipo. Circle no es un rectángulo, y un rectángulo no es un circle, pero ambos son tipo shape. Respetan la interfaz. Entonces, cuando yo venga al main y diga final map igual, voy a crear los valores. Aquí voy a poner que sea string dynamic. Voy a crear un map 1 y un map 2 para que se pueda apreciar lo que queremos hacer. Y el map 1 va a ser un círculo. Vamos a ponerle runtime type circle y por tanto el radius debe ser, voy a ponerle 3 como está arriba, 3.0 porque debería ser un double. Y aquí vamos a hacer un rectángulo. Voy a copiar esta línea acá, voy a pegarla aquí y vamos a hacer un rectángulo. Por lo tanto, acá tengo que pasarle como parámetros width, que vamos a llamarlo igual que arriba, que sea 4, y de la misma manera, bueno, 4.0, y de la misma manera el ancho double, el height, debe ser 5.0. Listo, entonces solo faltaría empezar a interpretar esto. A diferencia de los casos iniciales, no puede ser cons porque estos no tengo como parámetro constante a estos, tengo mapas. Voy a hacer lo siguiente. Final circle. Como tengo un círculo arriba, voy a crear un círculo 1 que va a ser shape. No, perdón, sí saben. Shape.fromMap map 1. De la misma manera, voy a decir rec 1, porque ahí arriba ya hay otro rec que venga del mapa 2. Y debería poder imprimir exactamente esto de la misma manera que está arriba, solo que con los parámetros intercambiados, que sería en este caso rec 1. Acá tendría que ser rec 1, acá tendría que ser rec 1, y acá sería circle 1, circle 1 y circle 1. Corremos y nos sale, bueno, estos dos primeros casos son los que ya habíamos trabajado al inicio y estos son los nuevos casos. Y vemos que sí funciona, pero vemos lo siguiente acá. Circle 1 es tipo shape y circle 2, y si rec 1 es tipo shape. Y tengo acceso a estos datos. ¿Tendría acceso a algo más? Pues yo punto y no me autocompleta. Podemos ver que nos sugiere área y perímetro, pero no nos dice nada más. En cambio, si yo pongo en ese rec punto, nos autocompleta con height y width.
porque sí tenemos acceso a esos datos. Entonces, en forma genérica tenemos un shape, pero no tenemos el rectángulo en forma específica. ¿Cómo podemos hacer para acceder a estos datos? Solo antes de pasar a ese paso, voy a hacer una línea adicional en donde voy a poner aquí el runtime time. Vamos a, vamos a hacer algo más. Voy a crear aquí una función que sea mi print, que sería, vamos a llamarle shape.print y que sea estático. Static print, y vamos a llamarle acá que entre un shape y que imprima todo esto de aquí. No quiero estar escribiendo esto por cada uno de los shapes que vaya a hacer. Cuando cada eje tengamos código que se repite, siempre es mejor modularizarlo en una única función. Y voy a añadir que el shape aquí me diga su runtime type. Vamos a poner shape aquí y vamos a poner el runtime type. Dos puntos, dólar shape.runtime type. Listo. Vamos a empezar a usar este shape.print. Shape.print del rectángulo debería bastar y un shape.print del círculo debería bastar. De la misma manera vamos a hacer esto para los casos de aquí abajo, solo que con rectángulo 1 y círculo 1. Vamos a ver qué pasó. Dar match show import. Tenemos un pequeño bug. Este import, ¿por qué está fallando? Required dark chord is missing. Ya, el error está aquí. Como este método se llama print y acá estoy usando print, está pensando que estoy llamando al print del estático del clase shape. Así que voy a poner print o format para evitar problemas con el nombre. Y con esto ya se soluciona el problema. Vamos a correr de nuevo. Y ahora sí, vemos que rectángulo es tipo rect, círculo es tipo circle, este rectángulo es tipo rect y este círculo es tipo círculo, lo que esperábamos. Sin embargo, recuerden lo siguiente, este círculo sigue siendo shape por cómo se ha importado. Ahora sí vamos a ver cómo podríamos tenerlo de la manera que deseamos. Si nosotros a priori sabemos que es tipo circle, entonces podemos decirle a circle, y acá pues, si a priori sabemos que es tipo rectángulo, le ponemos as rec. Y de esta manera ya podemos autocompletar punto y ya nos sale el autocompletado. Aunque no es de mayor importancia porque al final de cuentas a lo que a nosotros nos importa es el tipo rep. Ya no aparece, por ejemplo, el autocompletado. Voy a dejar el valor as rec. Voy a autocompletar con el hate solo para demostrar que se puede. Y voy a borrar el as rec. Notar que el error me sale que height no es un parámetro de shape. Entonces, con eso estamos ya casi listos para entender los conceptos que ameritan en este caso. La clase abstracta nos provee una cierta interfaz, dependiendo si está implementado o no, para poder acceder a métodos, getters, setters o atributos. Y esos van a ser implementados por la clase que lo merita, en este caso rectángulo y en el otro caso el círculo. Cuando nosotros hacemos uso de estos parámetros con ciertos constructores o ciertas funciones, nosotros vamos a obtener objetos tipo shape, que es el caso con la clase abstracta, y vamos a poder acceder solo a lo que nos interesa y no vamos a acceder a lo otro. Podríamos encontrar mecanismos con los cuales acceder a esos parámetros internos, pero por lo general no nos debería importar. ¿Por qué? Porque por algo estamos definiendo el comportamiento shape, que solo nos interesa el shape. Si quisiéramos otro comportamiento que sea común y quisiéramos exponerlo, deberíamos también implementar eso. Podría ser con otro astro class, podría ser con otro mixing. Bueno, con un mixing, no hemos usado mixing en este caso, pero hay diferentes maneras. La cuestión es que cada comportamiento diferente sea agrupado de manera diferente e implementado o extendido de la manera apropiada. Este es un ejemplo con Dart. Y ahora veamos cómo debería ser en Go. Vamos a Go. Como mencioné, Go
es un lenguaje que no tiene la sintaxis de clases, a diferencia de lenguajes como C++, C Sharp, Java y en este caso que usé, Dart. Tiene algo llamado estructuras, que es algo que viene desde C. Es un lenguaje muy inspirado en C. Vamos a definir una estructura que se llame... No, perdón. Sí, vamos a definir la estructura rectángulo. La estructura rectángulo va a tener dos parámetros. El primero va a ser shape, perdón, va a ser el width, que va a ser tipo en tipo flotante 64, un float 64. Y vamos a tener también el height, que va a ser float 64. Para los que no manejen los tipos de datos, un float 64 es el equivalente a un double en Dart, o un double en C Sharp o en Java. Mientras que float en Java, por ejemplo, es el equivalente a float 32 en Go. Que me sale un pequeño error. Y es porque basta con que ponga aquí una coma. Punto y coma. No, perdón. Acá punto y coma no va. Estamos en Dart, en Go digo. Aquí me dice un error. Exported, type return. Ah, ya. Ese es, omitan este warning. Siempre me sale cuando tengo parámetros ocultos. También de la misma, o privados. De la misma manera voy a definir el type circle, que también va a ser una estructura, que internamente va a tener el radio. Vamos a ponerle radius, que también va a ser float 64. Listo, tenemos ya nuestras dos estructuras, pero no estamos implementando ni el constructor ni el valor. Ahora, vamos a implementarlos propiamente y en este caso no necesitamos constructores, ni width, ni height, ni radius puede admitir un valor nulo como en el caso de shape, en el caso de las clases de Dart. Podemos ver que hemos hecho assertions para evitar que sean parámetros nulos, pero en Go no los necesitamos. No van a ser nulos a menos que nosotros les digamos que es tipo puntero. Así que no pensamos en eso. Aunque hay que recordar, si no le decimos que tenga un valor, puede que tome 0 como valor por defecto. Ahora, ¿cómo sería la implementación de Shape? A diferencia de lenguajes como Dart, Java, C++ o C Sharp, nosotros no le vamos a decir a la estructura que tenga un comportamiento, sino que vamos a decir, si tiene ciertas funciones, por defecto está implementando una interfase. ¿Cuál es la interfase que nos interesa implementar? Vamos a definirla. Interfase shape. ¿Qué va a tener esta interfase? Va a tener una función que se llame area. En este caso en Go no existen los getters, así que tenemos que implementarlo de esta manera. Y perimeter, que también me va a retornar un float 64. Listo. Ahora vamos a ver por qué no me... Ah, perdón. La costumbre de manejar el otro lenguaje es type shape interface. Listo. Ya. Tenemos un shape, tenemos un rectángulo y tenemos un círculo. ¿Cómo le decimos al rectángulo que implemente interface? Pues como mencioné hace rato, no le decimos que implemente interface. Basta con que el rectángulo tenga los métodos area y los métodos perimeter y automáticamente Go lo va a entender como un método perimeter, como un método shape. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a decir func. Aquí vamos a crear R de rectángulo asterisco rec, que va a tener area, que va a retornar un float 64. ¿Cómo se va a calcular? En este caso no debería poner asterisco porque no voy a modificar los valores internos, sino que vamos a decirle que retorne r.width por r.height. Listo. Y de la misma manera vamos a decirle que implemente el perímetro. El perímetro es la suma multiplicado por 2. Entonces voy a envolver esto en un paréntesis y le voy a decir que sea 2 veces eso. Listo. Ya tenemos esto. En ningún momento estamos diciendo directamente rectángulo tiene una relación con shape, pero el hecho de que tenga área 64, que retorne un float 64 y un perímetro que retorne un float 64 y tenga ambos al mismo tiempo, está cumpliendo esa interfaz. Go tiene la implementación implícita.
lo mismo que hemos hecho para el rectángulo, vamos a hacerlo para el círculo. Vamos a decirle, en este caso es circle, y aquí vamos a decirle C de circle, y aquí vamos C y circle. Me sale error porque no existen esos parámetros. ¿Cómo calculo el área de un círculo? Sería pi por el radio al cuadrado. Entonces primero vamos a importar pi. Import mat. Oh. Entonces vengo aquí, pongo mat.pi por c.radius. Ahora, notar algo. No me mencioné, para los que no saben, cuando en Go un parámetro o método o lo que sea empieza con minúscula, es un elemento privado. Si está con mayúscula es público. En este caso, esta clase sería, perdón, esta estructura sería de tipo público, pero sus parámetros width y height son privados. Y lo mismo podemos inferir para el resto de casos. Radius, y acá me falta multiplicarlo por otro radius. De la misma manera, acá tengo que poner mat.pi con p mayúscula porque estamos haciendo un parámetro o una constante pública, entonces tiene que ser en mayúscula. Y acá tengo que acceder al c.radius. Listo, ya tengo todas las implementaciones. ¿Cómo corroboro efectivamente que implementa esto? Voy a crear la misma función func, una función parecida al otro caso que sería shapeFormat. En este caso no estoy creándolo como una clase estática, sino una función estática, sino simplemente una función que tenga un nombre parecido, donde va a entrarle un shape. Y nos va a retornar un... No va a retornar nada. Porque básicamente queremos que imprima valores, que imprima algo como esto. Entonces voy a copiarlo solo para tenerlo como referencia. Y vamos a empezar a hacer format.println. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a decirle que imprima el shape. Y que imprima... Bueno, no voy a decir que imprima esto. Ok, acá me he equivocado. Es print f de print format. Vamos a decir que acá imprima un valor. Y que haga un enter, necesitamos el enter. Y también queremos decirle que nos muestre el tipo de dato. Porcentaje t. Y para eso tenemos a pasarle shape. Vamos a también mostrarle la segunda línea, que sería format.printf. Vamos a mostrar un espacio para decir área, dos puntos, dólar, en este caso f, perdón, porcentaje, no es dólar, y que el valor sería shape.area. De la misma forma vamos a hacerlo para el perímetro. Listo, tenemos todo. Es solo que no va a funcionar porque nuestro shape no sabe lo que es cómo se impreso. Entonces cada uno de nuestros valores tiene que tener un método que sea el toString, el equivalente al toString que vimos en Dart. Bien, entonces vamos a implementar este toString. Para el caso del rectángulo, sería de esta manera. Func toString, o perdón, string, y acá me estoy olvidando el valor del rectángulo, rrec toString, y que tenga aquí un retorno de un valor .string, y queremos que esto retorne un format.sprintf. El sprintf es una función que viene desde C, que lo que hace es, va a crear un string a partir de formatear un texto. Y básicamente lo que queremos que nos diga es algo como lo que vimos hace un rato. Acá que nos muestre el valor de el width y que nos muestre el valor del height en ese orden. Por lo tanto acá tengo que pasarle r.width y acá tengo que pasarle r.height.
height. Listo, ya tenemos un valor. De la misma manera tenemos que hacer la implementación para el círculo. Y acá tengo que decirle que en vez de que imprima un rec, que imprima un circle. En este caso solo tiene un parámetro que sería el radio. Así que tengo que decirle aquí c.radius. Ahora sí. Esta función de aquí hace que nuestras clases o estructuras rec y circle cumplan la interfaz toString, que lo que hace es que pueda ser invocado para cuando queremos usar cosas como el format printf. Vamos a corroborarlo por aquí y vamos a definir aquí un rec igual, dos puntos igual, perdón. Vamos a definir un rectángulo que sea 4. Perdón, vamos a decirle que el width es 4.0 y el height es 5.0. Al ser estructuras hay que decirle explícitamente qué cosa queremos, aunque nos permite no depender del orden. De la misma manera vamos a definir un circle en minúscula que sea circle con un radio de, como pusimos en el caso anterior, 3. ¿Cuál es el error aquí? Declarado pero no usado. Entonces estamos bien. Solo nos faltaría indicarle que nos muestre el formato. Rec. Y de la misma manera, circle. Listo. Entonces, veamos lo siguiente. En ningún momento de forma explícita hemos dicho que circle y rec son de tipo shape, pero ya hemos dicho que basta que cumplan con tener todas las funciones de esa interfase y automáticamente lo cumple. Por lo tanto, le estamos pasando parámetros válidos. ¿Y cómo puedo corroborar que es válido que vaya a este y no otro objeto? Por ejemplo, si yo pongo un string, me va a salir un error. Me va a decir que el text no puedo usar el de string rec porque no cumple la interfaz shape. Porque bueno, es un string. Listo, vamos a correrlo. Esperemos que no tenga errores. Sería go run shape.go. Listo, funciona. Y acá nos dice que es tipo main.rec, es porque es en el paquete main, es el package main que está aquí. Si fuese otro nombre y se exportara como una librería, un paquete, se vería el nombre de ese paquete. Acá podemos ver el valor, y acá tenemos el área y perímetro. Ahora, este circle ocurre porque se me olvidó ponerle un enter aquí. Esta área me falta un enter y aquí me falta un enter. Vamos a volver a correr para ver si ya ahora sí se formateó bien. Tenemos los valores un tanto parecido a como teníamos hace un rato. Y si queremos que se vea un poco más acomodado la cantidad de ceros, le podemos meter más esfuerzo al formato, pero ya no merita. Pasemos a cómo sería la implementación con Rust. No sin antes recalcar de nuevo la implementación de objetos. No necesitamos la sintaxis de objetos o clases que nos da otros lenguajes para tener la programación orientada a objetos. Existen diversas formas. Incluso cuando nosotros trabajamos en C, podemos programar pensando en objetos, pero sin la sintaxis de objetos. Ahora es un poco más complicado de verlo, pero podemos aplicar todos esos conceptos de programación orientada a objetos a lenguajes como C, que no tiene ni clases ni este tipo de sintaxis, que nos permite acceder a métodos de algo, que en este caso sería el área y el perímetro. Notar que aquí accedemos al área y al perímetro como métodos. Y los métodos se implementan de esta manera. Un poco raro si es que no estás acostumbrado a sintaxis diferentes a las de las clases, pero a la larga es algo práctico. De hecho, en C++ también nos ocurre que la implementación de los métodos están fuera de la clase. Así que si alguien ha trabajado en C++, pueden verlo como una analogía para que no sientan un cambio tan abrupto. Ahora, pasamos a Rust. Vamos a crear las estructuras que ya vimos, rectángulo y círculo para Rust. En este caso la sintaxis es struct, rec, y vamos a tener dos parámetros que ya conocemos, que sería el width, que sería el ancho, que es tipo float64, en este caso en Rust es muy abreviado, f64,
coma, y de la misma manera tenemos al height, que sería el alto, y también es F64. De la misma manera podemos tener la estructura del círculo, circle, y en este caso no tenemos los parámetros, solo tendríamos el radius. Y ahora sí, ¿cómo es que empezamos a crear los diferentes parámetros que queremos para implementar una interfase o clase shape? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es definir un trait, mejor dicho. No es como una interfaz, pero en Rust se llama trait stratos. Existe también en otros lenguajes, pero en cada lenguaje se puede usar de manera diferente, con diferentes formas de conceptuales por detrás. Vamos a crear el trait shape. Y este trait básicamente tiene dos funciones. Ya vimos que es el área, que lo único que va a recibir como parámetro es el valor, el mismo objeto, y que nos va a retornar un F64. De la misma manera, vamos a tener otra función que se llama perimeter, porque en Rust no existen getters, que recibe como entrada el mismo parámetro. Entonces vamos a hacer de que rectángulo y circle cumplan estas interfaces. No nos tenemos que preocupar por valores nulos, porque estamos hablando de que no son objetos propiamente, no son objetos nuleables. No, así que no nos preocupamos por los nulos, al igual que en Go. Así que, ¿cómo implementamos cada uno de estos? Empezamos con IMPL y luego vamos a decirle cuál va a ser la interfaz que perdón, el trato que vamos a implementar y sobre quién. Así que vamos a hacerlo. Vamos a implementar shape para for rectángulo. De la misma manera, algo parecido vamos a ir implementándolo para el círculo. Lo que tenemos que hacer ahora es invocar a cada una de estas funciones y empezar a implementarlas propiamente. Así que aquí en rectángulo vamos a implementar area, que nos retorna un F64 y nos debe retornar ¿qué? Nos retorna, en el caso del rectángulo es la base por altura, sería self.width por self.height, algo así como cuando hacemos una clase en Python, muy parecido. De esta misma manera vamos a ir implementando las clases para circle, vamos escribiendo código, y recuerden que para algo parecido es para el perímetro. Entonces perimeter, en este caso el perímetro es 2.0 por, y aquí voy a poner self width más self height, pero en vez de multiplicando, sumando, listo. Ahora sí, ya tengo la implementación de shape. Es algo parecido a lo que hicimos en Go, pero aquí de manera explícita le estoy diciendo que lo estamos implementando para rectángulo. No tenemos esa versatilidad que nos da Go, que es, si bien es cierto, es versátil y es fácil de usar, también tiene un contra en performance, en rendimiento. Aunque no lo solemos notar, pero sí lo tiene, comparado con Rust. Pero como es que en general es diferenciable, no lo tomamos en cuenta. Ahora sí, veamos cómo es la implementación correcta para el shape dentro de Circle. Voy a ir copiando esto. Y lo primero que tengo que hacer es importar pi. Aunque primero voy escribiendo lo siguiente. El área de un círculo, del círculo es self_radius por self_radius. Aquí es 2 veces. Acá tendré que poner pi. Y luego seguiría radius. Ahora, en general no es necesario que ponga el return en Rust cuando solo es un único parámetro, solo que no debe terminar en coma. Si termina en coma es como una sentencia. Si no termina en coma, lo entiende como si fuera el return. Así que vamos a respetar la convención recomendada de Rust. Y solo me faltaría añadirle pi. ¿Cómo hacemos eso? Para importar pi, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es decirle use estándar 2 puntos o 4 puntos F64, que es un módulo. Dentro de este módulo hay el módulo de constantes. Dentro de este módulo existen varios parámetros. Y en este caso solo quiero importar
pi, que es una constante, por eso está en mayúscula. Algo así como una constante en C o C++. Entonces vamos a usarla. Venimos aquí, el área es pi por el radio, pi por el radio cuadrado. El perímetro es 2 veces pi por el radio. Solo para que puedan verlo, aquí me falta un punto y coma. Ahora sí. Cuando le hago clic para ingresar al código, acá podemos ver de que pi es una constante con este formato, de este tamaño, y que dice que es un F64. Listo, entonces ya tenemos todo. Vamos a empezar a usarlo. Vamos a crear el rectángulo de ejemplo, que sería el rec. Vamos a ver que es una sintaxis, en este caso, algo parecida a la que vimos en Go. Width, y tenemos el height. Y de la misma manera vamos a definir un circle cuyo radio sea 3.0. Listo. ¿Qué nos falta? Nos falta que estas variables se impriman como queríamos. Entonces vamos a llamar a la función formas que teníamos, pero nosotros podemos crear acá una función que se comporte como un método estático de una clase, como lo vimos en Dart. Sería function format. En este caso no le pasamos el parámetro self, simplemente lo dejamos tal como está. Y lo que vamos a pasarle es un shape del tipo shape. Notar que usamos 2 puntos y que en su implementación no va a retornar nada y nos va a retornar lo que queríamos. Sería el print line. Ahora una observación. Esta admiración sirve para decir que es una macro. Es decir, por atrás hace mucho más cosas que no vemos, pero lo hace en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución. En este caso vamos a decirle que imprima shape. Y que también imprima el tipo de datos. Eso lo vemos en un rato. Primero quiero que imprima esto. Y nos faltaría aquí área, 2 puntos, llaves. Y tenemos que tener shape.area. Y algo parecido para el perímetro. Perímetro. Listo. Tenemos la implementación, no es la implementación, sino el formateo, la impresión formateada que queremos, solo que esta línea no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque todavía no hemos implementado el toString para shape. Lo voy a comentar para ir probándolo. Entonces voy a poner shape, 4 puntos, format. Aquí le voy a pasar el shape, que sería el rectángulo, punto y coma, y de la misma manera voy a pasarle el círculo. Vamos a hacer la compilación roce de shape.ros. Esto, vamos a ver qué errores nos salen. Ok. Aquí en shape está el problema, que tenemos que decirles que sea alguien que implemente shape. Ahora sí. Supongo que con esto debería bastar. Vamos a ver qué otro error nos sale. Dice... Vamos a revisar bien el error. Puse un video porque tenía que debuguear bien. Y las correcciones que hice fue primero quitar el use standard IO que estaba aquí al inicio. No lo estoy usando, así que me genera un error de no uso. Luego añadí punto y comas a ciertos lugares que me había olvidado. Por ejemplo, cuando tengo estos prints, añadir estos punto y coma. Y por último, aquí en el shape, que cuando uno quiere hacer una referencia o una implementación, que sería como decir a la clase abstracta o interfase, uno normalmente usa esta sintaxis, pero dado que esto está dentro de este trait, entonces estamos hablando que es prácticamente el mismo. Entonces ahí hay una diferencia. Ahí vamos a poner ampersand self, pero con S mayúscula. La S minúscula hace referencia al objeto, mientras que el self con S mayúscula hace referencia al trait, que es el equivalente a una clase, en este caso abstracta.
Entonces probamos, bueno, yo ya lo probé, ahí pueden ver el resultado, pero para que ustedes lo vean, ROAS C shape.rs, eso de ahí compila y termina generándonos el archivo shape, y voy a ejecutar el archivo shape a secas y nos genera este texto. Los dos primeros corresponden al rectángulo y los dos siguientes corresponden al círculo. ¿Qué nos falta? Nos falta la parte inicial donde poníamos que si es un rectángulo o si es un círculo. Entonces vamos por eso. Lo que tenemos que hacer es implementar el trait toString por cada uno de nuestras estructuras. Entonces, así como creamos el implement shape for rec, vamos a implementar toString for rec. Y aquí lo que vamos a tener es una clase que se llama, perdón, una función que se llame toString, que nos retorne un string con S mayúscula. Y el resultado básicamente va a ser, vamos a hacer como un printline, como un printline, pero para mostrarle un texto parecido al siguiente. Queremos mostrar rec que diga width, perdón, minúscula. Acá me muestre el valor del width, coma, y acá que me muestre el valor del height. Entonces eso es lo que vamos a implementar. ¿Cómo se hace? Para esto existe otro módulo que se llama Standard Format, algo parecido como lo que vimos en Go. Y lo que vamos a hacer, eso nos habilita de usar una macro que se llama Format, donde vamos a insertar este texto que habíamos planificado y cuyos valores son acá tengo que pasarle el self, self, y acá tendría self.width, self.height, y no le pongo punto y coma porque quiero que me muestre el punto y coma aquí. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que implementarlo parecido para el círculo. Acá le voy a poner unos backslash para que identifique esto como un string y no como un operador de llaves para decir que iba a haber un valor. Voy a implementar lo mismo para el círculo. Acá tiene que ser circle. Acá tendría que ser radius. Esto se acabaría aquí. Y en vez de todo esto iría punto radius. Listo. Entonces, con eso deberíamos poder habilitar esta línea de aquí y que se muestre. Vamos a verlo. Me sale un error, no character. Entonces, creo que no es necesario esto. Vamos a ver si es cierto. Me sale punto y coma. Me sale otro error. Me dice que no puede ser formateado porque le falta un valor. A ver, el bug que estábamos teniendo era por lo siguiente. El shape, como implementa la interfase shape, necesita también saber que implementa la interfaz, otras interfaces. Entonces, ahorita tenemos esta impresión y básicamente lo que tendríamos que hacer es, para poder seguir trabajando, es decirle a shape que también implemente toString implícitamente. Es decir, siempre va a necesitar que esté implementado el toString. Compilamos y si no hay una salida, les comentamos esto, le ponemos aquí toString y compilamos de nuevo. Y ahora sí nos sale los textos de rectángulo. Faltaría que admita las llaves que queríamos al inicio, pero el problema con esto es que nos va a generar un error de que no reconoce el carácter. Entonces vamos a ponerle esto de aquí y nos sigue sin salir el error. Bueno, por el momento vamos a dejarlo sin esto. Creo, si no me confunde, la convención en ROS
es con paréntesis, así que no nos vamos a no nos vamos a complicar con esto. Lo vamos a dejar con paréntesis. De esta manera lo compilamos y ya tenemos. Ahora, nos faltaría para terminar, igual que en los otros ejemplos, poner el tipo de dato. La cuestión es que el tipo de dato no es algo tan implícito como en Go o en Dart. Se puede hacer, pero requiere unos cuantos pasos extras de programación de nuestro lado. No es implícito. En el caso de Dart y Go, como tiene un runtime corriendo, o sea, es, el compilado de Dart y el compilado de Go generan lo siguiente: el binario de lo que queremos más una sección de código que nosotros no hemos programado, pero siempre va a estar ahí con cosas básicas de Dart, con capacidad de, con ciertas capacidades. En el caso de ambos van a tener un garbage collector. En el caso de Go, si Go va a acceder a parámetros con reflexión, mientras que Dart, dependiendo de en qué plataforma se ejecute, puede que lo tenga o no tenga la reflexión. Si es en web, va a tener reflexión. Si es en binario, no va a tener reflexión. Si y bueno, y también tiene otras cosas más. En caso de Dart, por ejemplo, adicionalmente su runtime incluye un even loop. Así que cada lenguaje puede tener su runtime y en runtime puede correr diversas cosas. En el caso de Rust no tiene ese garbage collector porque no lo necesita. Y tampoco tiene una sobrecarga por runtime, así que es altamente ligero en ese sentido. Y con eso ya tendríamos prácticamente todo. Aquí comenté el standard format porque en este caso no es necesario porque lo estoy poniendo directamente como tu string. Sin embargo, hay otro, hay otro try que efectivamente me permite ejecutar esto sin el toString. Ahora, esto es posible, y recuerden que este toString es posible solo porque aquí tengo este toString. Si yo lo quito, este de acá debería salirme error. No me autogenera, perdón, no me autocompleta porque no sabe que shape también debe cumplir el toString. Para que lo sepa, vamos aquí, le ponemos que también cumple la interfaz toString. Y ahora sí, me va a sugerir que imponga toString como nuevo método. O método disponible, mejor dicho. Y bueno, de eso sería básicamente las implementaciones. Notar lo siguiente, recapitulando. Dart tiene clases. Las clases funcionan entre tantas cosas como si fueran una suerte de estructura, pero pueden tener valores nulos. Recuerden que pronto viene la versión de no nulos o null safety de Dart, donde vamos a poder decidir si tiene nulo o no nulo. Pero por el momento solo tenemos esta versión en donde los objetos pueden emitir nulos en cualquier momento y nosotros tenemos que tener la precaución de verificar que no sean nulos indeseadamente. Y el resto es la misma sintaxis parecida a la de clases. En cambio, Rust y Go funcionan con estructuras y lo que se hace es decirle que cumplen ciertos contratos o interfaces que son un conjunto de métodos y con eso se trabaja todo lo necesario. Una observación que también quiero que lo tengan en mente: cuando en Rust vean self con S minúscula, estamos hablando de un objeto o una estructura, una referencia a una estructura, algo muy parecido a lo que vemos en Python, mientras que cuando veamos self con S mayúscula hace referencia al trait, a la clase. Es como decir la clase y el objeto. En Go lo accedemos de esta manera. Así, de esta manera accedemos a la estructura, que en el equivalente en clase sería objeto, o la clase, mejor, este sería el objeto o estructura, esta sería la clase o estructura en Go. Y fuimos implementando, en el caso de Go, vimos que la implementación de una interfaz es implícita, no tiene que ser explícita como en el caso de Go, pero en el caso de Rust. Go es implícito, Rust no es implícito y Dart no es implícito. Igual que en en C++, en C Sharp, en Java. En ninguno de ellos la implementación es implícita. El único de estos lenguajes que es implícito es Go. Bueno, fuera de eso no hay más que agregar. Hemos visto algunas cosas básicas de cómo es que sí se puede implementar el concepto de programación orientada a objetos. No hemos cubierto todo, solo una pequeña parte. Pero
que no exista las clases no significa que no se puede implementar la programación orientada a objetos, lo cual es un error que veo muy frecuente en foros o afirmaciones que personas que recién están empezando hacen. Hemos asociado tanto el concepto de clases a programación orientada a objetos que muchos no entienden que la programación orientada a objetos no depende de la sintaxis. Entonces, de nuevo, el objetivo de este video simplemente es demostrar que se puede hacer programación orientada a objetos sin sintaxis de clases. No son inherentes. Hay una alta correlación porque nos hemos acostumbrado a ver una gran cantidad de lenguajes que si dice que es orientado a objetos tiene clases, pero están saliendo nuevos lenguajes. Bueno, Go no es tan nuevo, Rust tampoco, pero en teoría es nuevo que evitan las clases porque tienen una serie de inconvenientes a nivel de performance y a nivel de manejo de nulos. Entonces, esto sería todo por hoy, así que nos vemos en otra ocasión.